Buen día, Ya, ¿cómo andan? bien. Qué bueno. Esperamos unos minutitos. Ya. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Bien. Bueno, Buen día, profe. buen día. Bueno, antes de tomar asistencia, ¿sí? Eh, Seguramente ustedes vieron en la plataforma, yo había planificado, porque estaba convencido que el lunes pasado había clases, muy mal lo mío, eh, porque tenían la semana para las mesas especiales. Había subido un trabajo práctico que generó confusión, no era que lo tenían que elaborar para hoy, el trabajo práctico número 2, sino que le cambié luego la fecha de entrega va a ser la semana que viene, y vamos a empezar a elaborarlo hoy en la clase, para que yo les pueda ayudar con algunos componentes de este trabajo práctico, ¿sí? Yo de apurado subí la clase, después me di cuenta de que no había clases, bueno, así que tranqui, porque algunos preguntaban por el grupo, va a ser la semana próxima, ¿sí? Les cuento cuál es el plan de acción para hoy. La primera parte de la clase vamos a profundizar dos aspectos de los contenidos de esquema corporal que abordamos en la clase anterior. Puntualmente vamos a tratar de profundizar un poquito lo que es imagen corporal y lateralidad, ¿sí? Porque son por ahí los que más, no son confusos, pero sí pueden ser conflictivos a la hora de plantear actividades al momento de querer desarrollar propuestas de clase, ¿sí? Entonces, me parece que es pertinente que profundicemos un poquito sobre esos dos aspectos. Luego vamos a avanzar y nos vamos a referenciar en la actividad de la clase número 5, que fue la anterior, en la que ustedes tenían que tratar de comparar o relacionar, mejor dicho, los contenidos como los presentaba la autora Susana Sevi, de esquema corporal, y ver cómo estaban planteados en el diseño curricular, ¿sí? Entonces vamos a buscar en el diseño curricular básicamente cuáles son los contenidos específicos de esquema corporal que plantea el diseño. Y por último, vamos a hacer un trabajo grupal en el que ustedes van a empezar a elaborar este trabajo práctico número 2, que se entrega la semana que viene, y que básicamente no es otra cosa que elaborar un plan de clase completo para un contenido de esquema corporal, ¿sí? Bueno, pero primero lo primero. Vamos a tomar asistencia. Denme un segundito. Matías Álamo. Presente. Perfecto. Gonzalo Parada. Presente, profe. Agustina Paredes. Presente. Bien. Alex Peralta. Mauro Pérez. Presente. Bien. Silvina Prieto. Presente, profe. Presente. Rodrigo Presente, Rearte. profe. Bien. Eric. Presente, profe. Buen día. Buen día. Abigail Rodríguez. Presente, profe. Jenny Rodríguez.
Nicolás Rubilar. Presente. Buenísimo. Agustina Ruminó, o Yasmín, perdón. Presente. Presente, profe. Ahí viene Jenny. Esperen que le voy a poner el presente. Lola Sánchez. Presente, profe. Matías Scheuermann. Presente, profe. Bien. Francisco Schiavone. Acá. Acá. Bien. Ana Clara Sepúlveda. Matías Sobarzo. Profe, yo la clase pasada estuve. ¿Tenés Tengo ausente? ausencia. Sí. A ver. Profe, yo también quería decirle que la clase pasada tengo justificada la falta con certificado médico. ¿Quién? Ruminó Yasmín. Bien. Bueno, de cualquier manera, aunque tengan justificada la ausencia, sigue siendo falta, ¿sí? Una cosa es justificarla, otra cosa es que no sea ausente. Bueno, Matías Sobarzo. Profe, Alex Peralta y Clara Sepúlveda están. Bueno, pero no va a dar el presente, entonces, ¿cómo saberlo? Ahora los pongo. Candela Solís. presente, profe. Bien. Tomás Tarico. Presente. Melissa Trubiano. Presente. Bien. Perdón, ahí está. Juan Ignacio Húngaro. Presente, profe. Bien. Aldana Vázquez. Presente. Bien. Agustina Zapata. Presente. Ángel Zurita. Presente. Bien. ¿Y quién me decía que estaban? Ana Clara. ¿Está? Yo, profe Pulve, Ana Clara. Ahí estoy. Ahí te puse. Y Alex, ¿no? Peralta. Sí. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, para empezar entonces, vamos a tratar de profundizar estos dos aspectos que yo les mencionaba hace un ratito, ¿sí? Por un lado, imagen corporal, vamos a ver cuáles son los momentos del desarrollo de esta imagen corporal, sobre todo ¿para qué? Para saber diferenciar en qué momento están de esta imagen mental que tienen los chicos y las chicas, los alumnos y alumnas de nivel inicial, ¿sí? Para poder planificar, para poder hacer actividades coherentes con este momento en el que ellos están. Y por otro lado, con la misma dinámica vamos a tratar de profundizar un poco lo de lateralidad, viendo cuál es nuestra tarea docente en cuanto a colaborar con la construcción o con el reconocimiento de la lateralidad en los alumnos de nivel inicial, ¿sí? Dame un segundito. Bien. Vamos a arrancar por lo que es imagen corporal. Como ustedes seguramente pudieron leer, la imagen corporal no es otra cosa que la idea mental o la imagen mental que tienen los niños y las niñas, o sea, no los niños y las niñas, que tenemos todos básicamente de nuestro cuerpo. Es una idea o una imagen mental, ¿sí? Que se construye básicamente a partir de todos los contenidos de esquema corporal, o sea, la topografía corporal, el reconocimiento de los segmentos corporales, el reconocimiento de las capacidades de movimiento, el reconocimiento de la lateralidad, el reconocimiento de las diferentes posturas. O sea, todos los contenidos de esquema corporal van a colaborar a que esta imagen mental que tengamos
sea lo más cercana a la realidad posible. Pero además la imagen corporal empieza, no tanto en los niños de nivel inicial, sino un poquito más adelante en el tiempo, a partir de los 11, 12 años, empieza a ser influenciada por un montón de cosas culturales, valorativas, la idea ideal de cuerpo que predomina en determinada cultura, o sea, todas estas cosas van influenciando, ¿sí? De cualquier manera, esta imagen corporal o idea del cuerpo que tenemos mentalmente va pasando por 3 etapas bien diferenciadas. La primera etapa, que no influye demasiado en nuestra tarea dentro del nivel inicial, es la del cuerpo vivido, ¿sí? Que va aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? Y esto siempre es aproximado, ¿sí? ¿No? Ustedes recuerden que estas etapas no son siempre cerradas en una edad, sino que tienen que ver mucho con las vivencias de cada uno. ¿Cuál es la característica? O sea, ¿cómo estos bebés, porque son bebés, ven su cuerpo? Y en principio, en esta etapa, solamente pueden imaginar mentalmente su cuerpo cuando ellos observen o vean o tengan presente el cuerpo de otra persona, ¿sí? Tenemos herramientas nosotros, los adultos, como para saber básicamente con estos niños tan pequeños en cómo ven su cuerpo, y básicamente no. ¿Por qué? Porque son niños que todavía no tienen desarrollado el lenguaje de manera acabada, difícilmente puedan trasladar esa imagen mental a un dibujo, por lo tanto no tenemos esa herramienta como para poder utilizarla. Y esto básicamente se reduce a que nosotros entendamos que es un momento primario, inicial, de esta idea mental que los adultos, todas las personas, vamos formando de nuestro cuerpo. Este momento se llama el periodo del cuerpo vivido, que va desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. Vivido, ¿por qué? Porque básicamente esta imagen mental siempre se basa en observar la imagen de otra persona. A partir de ahí es cuando, entre los 2 y los 3 años, ya esta imagen mental se empieza a evidenciar en otras cosas, ¿sí? Si nosotros a un niño de 3 años le empezamos, que ya tiene un determinado manejo del lenguaje, empezamos a indagar o a preguntarles o a jugar sobre las partes del cuerpo, observamos que ya las conoce. Por lo tanto, el lenguaje nos ayuda a saber en qué momento puede estar. Y otra herramienta fundamental es el dibujo, ¿sí? Cuando los niños empiezan a poder trasladar al dibujo, al papel, esta imagen de cuerpo, es cuando nosotros más o menos podemos tener una idea acabada de cuál es la imagen mental que tienen. Los primeros dibujos, entre los 3 y los 4 años, que empiezan a hacer su cuerpo, no sé si han podido observar alguno, es el famoso monigote. Es un óvalo o un círculo, ¿sí?, que hace las veces de cuerpo, de tronco, y desde ese círculo, o no es tan circular, sino es más bien alargado, se desprenden 4 palitos, que son las extremidades, ¿sí? Muy primitivo, muy inacabado con lo real, pero ya nos da una pauta de que pueden observar y diferenciar lo que es el cuerpo de las extremidades. A veces esas extremidades en estos monigotes, en estos dibujos, tienen un poquito más de detalle, a veces tienen dedos, así como que salen como si fuera una ramita. Y además se incorporan en este tronco, en la parte superior, o en este círculo u óvalo que yo les decía, los ojos y la boca a veces. Entonces ya empezamos a observar que empiezan a diferenciar algunas partes del cuerpo. Obviamente
no hay idea de cuello, porque es todo una sola masa, no hay idea de cadera, no hay idea de articulaciones, porque si ustedes ven las extremidades son simplemente palitos, pero es una herramienta fundamental que los docentes podemos utilizar para saber en qué momento están. Esta etapa que empieza entre los 2 y los 3 años se llama la etapa del cuerpo o periodo del cuerpo vivido, ¿sí? Y es un periodo muy largo que va pasando por muchos subperiodos o momentos y que dura aproximadamente hasta los 6-7 años. ¿Cuál es la característica principal de este periodo? En que los niños y las niñas ya tienen una idea mental o una imagen mental de su propio cuerpo, ¿sí? Por eso lo pueden trasladar al dibujo, por eso lo pueden contar, por eso pueden o podemos referenciarlos en el nivel inicial con las diferentes partes del cuerpo. Es el momento en el que los alumnos de nivel inicial están, ¿sí? Los niños de 3, 4 y 5 años están en este periodo. Pero además este periodo se traslada y dura los primeros años del nivel primario, entre los 6 y los 7 años. Esta imagen mental que tienen estos chicos y estas chicas, la otra característica importante que tienen, a partir de los 4 años, es que pueden imaginarse mentalmente, pero no pueden imaginarse en movimiento. Es decir, se van a imaginar su postura, su imagen corporal, su contorno, pero no pueden imaginarse, como podemos hacer los adultos o como van a poder hacer los niños un poco más grandes, en trasladarse de una postura a la otra o de una posición a la otra, o imaginarse corriendo, o imaginarse saltando, o imaginarse pateando o lanzando una pelota, por ejemplo. Decimos que es una imagen estática, la que se tiene, es como una foto, y que es reproductora y postural. ¿Por qué? Porque se basa mucho en el copiar la imagen de otro. Esto nos tiene que servir de pauta para que nuestras consignas y nuestra tarea con el nivel inicial no incluya un ajuste técnico del movimiento, porque no tiene sentido. Imagínense nosotros diciéndole a un chico de 4 años, bueno, a ver, ahora cuando saltes, apoya el pie derecho, supongamos, y trata de levantar las piernas para pasar el obstáculo. ¿Lo va a resolver? Sí, claro que lo va a resolver. Pero en principio lo va a resolver copiando. No es porque, como pueden hacer ustedes, puedan cerrar los ojos e imaginarse en movimiento. Básicamente es el momento en el que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en ayudar a construir el esquema corporal. Y dando pie a la tercera etapa de desarrollo de la imagen corporal, que es el periodo del cuerpo operatorio. Este periodo, que va desde los 7, 8 años en adelante, ya incluye en esta fotografía que les decía recién, o en esta imagen corporal, el movimiento. Es decir, ahora sí es cuando nosotros podemos empezar a incluir otros aspectos en nuestras consignas. Basándonos en que no solamente se pueden imaginar en movimiento, sino como hacen ustedes, supongamos que tienen una tarea, un problema motor en alguna cátedra en particular del profesorado, supongamos handball, y están trabajando el ritmo de 3 tiempos. Ustedes mentalmente pueden anticiparse a eso que tienen que hacer. Lo pueden imaginar de manera previa. Bueno, estos chicos de 7 u 8 años ya están en condiciones paulatinamente de empezar a hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que tengamos claro que los alumnos de nivel inicial, hasta los 5 o 6 años, pueden imaginar su cuerpo, tienen una imagen mental de su cuerpo, pero que es una imagen estática.
no pueden verse en movimiento. Entonces, al momento nosotros de elaborar actividades y de dar las consignas, tenemos que siempre pensar en eso y no dar consignas complejas, no dar problemas motores complejos, sino básicamente ayudarlos a que esta imagen mental cada vez sea más cercana a la realidad. Y por otro lado, tener en cuenta que la evolución en estos 3 periodos depende absolutamente de las vivencias de cada uno. Es decir, a menor cantidad de vivencias motoras, a menor cantidad de estímulos en las clases de educación física con respecto a la conformación del esquema corporal, el comienzo de una etapa o de la otra puede retrasarse. A mayor estímulos, estas etapas pueden ir adelantándose. Las edades están puestas de referencia. Entonces, si bien pareciera que es algo general para todos, esto, la conformación de la imagen mental, la construcción del esquema corporal, depende absolutamente de las vivencias de cada uno. Es decir, ahí es donde empezamos a ver la relevancia del profe de educación física en la escuela, en cuanto a ayudarlos de manera pertinente y con las actividades adecuadas a que este esquema corporal se vaya construyendo paulatinamente. ¿Sí? Profe, Sí. puede ser entonces que ahí esté, digamos, la relación estrecha entre lo que leímos del capítulo 1 del libro y los contenidos de la currícula de nivel inicial, que justamente los contenidos apuntan a que hayan muchas, variadas experiencias vividas para poder justamente enriquecer esta primera etapa para que la segunda se dé de la mejor manera, digamos, Sí. o con más herramientas. Sí, absolutamente, Silvina, sí. ¿Por qué? Porque además el diseño curricular plantea los contenidos siempre teniendo en cuenta la acción que van a hacer los alumnos. La vivencia, la experiencia, la exploración, el descubrimiento. O sea, no se queda en el contenido solamente, sino que le aporta la acción que van a hacer. Si ustedes agarran y toman el diseño curricular de nivel primario, van a descubrir que esa manera de enunciar los contenidos va cambiando paulatinamente. Y a lo mejor con chicos más grandes va hablando de ejecución, de puesta en práctica, ya toma otro cariz, pero en cambio en el del nivel inicial, sí o sí pone de relevancia lo que va a hacer el alumno. ¿Sí? Y siempre piensen esto como una pirámide. Nosotros estamos construyendo en el nivel inicial la base, ayudando a construir. ¿Sí? Mientras más amplia sea la base, mayores posibilidades futuras de disponibilidad corporal va a tener. Si la base es pequeña y centrada en uno o dos aspectos, y bueno, es como que a una pata le faltara una o dos mesas. ¿Sí? Pero sí, absolutamente, el diseño curricular plasma esto que, que estábamos diciendo recién. ¿Sí? Básicamente el mensaje es este, como conclusión de este abordaje de la imagen corporal, que en el nivel inicial nosotros somos ayudantes, por decirlo entre comillas, colaboradores. No le vamos a enseñar a nadie cuál es su imagen corporal, no. Vamos a contribuir, favorecer, propiciar actividades para que esta imagen corporal se vaya construyendo. Y por otro lado, es sumamente difícil abordar imagen corporal como un contenido de clase exclusivo. ¿Por qué? Porque es la conjunción de todo. Es la conjunción de todos los contenidos de esquema corporal. Por lo tanto, a lo mejor va a ser parte de la finalidad o del para qué de nuestros propósitos. Cuando nosotros ponemos para que pueda
Y seguramente para que pueda, o para que logre, conformar una correcta imagen corporal. ¿Sí? Otro de los aspectos a tener en cuenta también con contenidos del esquema corporal están muy relacionados con lo que es la correcta interpretación por parte de los docentes en el momento en que están los niños y las niñas en el reconocimiento y la toma de conciencia de la lateralidad. ¿Sí? Ya sabemos que la lateralidad básicamente es descubrir que nuestro cuerpo tiene dos lados iguales y además reconocer que uno de esos dos lados predomina sobre el otro. ¿Sí? Ahora bien, hay dos conceptos fundamentales. Estos dos conceptos que yo les mostré y les dije recién son los fundamentales. Reconocer los dos laterales idénticos y reconocer que uno predomina, o sea, que uno es más hábil que el otro. Pero la lateralidad básicamente se va a evidenciar en conductas motoras en las que se incluye un objeto o algo que se manipule. No solamente lo que nosotros podemos pensar en las clases de educación física, los lanzamientos, el patear, el dar pases, el tomar cosas, sino en la vida cotidiana. Cuando los chicos y las chicas empiezan a tomar una taza, cuando empiezan a tomar los cubiertos, cuando empiezan a dibujar, empiezan a plasmar, aunque no sean conscientes de ello, empiezan a dejar en evidencia que hay una predominancia lateral. ¿Sí? Y mientras más asiduo sea el tomar una cosa con la misma mano, nos va a ir dando la pauta de que estos chicos ya se están comenzando a lateralizar. Por eso la lateralidad se empieza a manifestar desde edad muy temprana. En cómo rotan o rolan los bebés en la cama o en la cuna. Si lo observamos, vamos a descubrir que el 90% de las veces lo empiezan a hacer para el mismo lado. Cuando empiezan a tomar cosas, a jugar con cosas, ahí es cuando empezamos a observar que muchas veces lo van a hacer con una mano más veces que con la otra. ¿Sí? Pero indudablemente, no solamente son las conductas manipulativas las que evidencian la lateralidad, sino las conductas globales también. Supongamos que nosotros en el nivel inicial planteamos una actividad en la que tenemos que saltar. Bien, y saltar con una carrera previa. Si salto con una carrera previa, necesito un pie de pique. Necesito un pie para apoyarme y realizar el salto. Por lo tanto, ese pie de apoyo me va a estar dando alguna pauta de la predominancia lateral. Y queda en evidencia. O sea, en las conductas motoras globales también se evidencia la lateralidad. O en los giros. Siempre a lo mejor giran predominantemente para un lado, o cambian de dirección para un lado que por el otro. ¿Sí? Pero predominantemente los profes vamos a trabajar esto en el nivel inicial a partir de las conductas manipulativas, es decir, en la que tengamos que agarrar algo, lanzarlo, tomarlo. Los objetos nos ayudan indudablemente en esto. Cuando los chicos entran al nivel inicial, nos podemos encontrar con varias situaciones. Que ya estén lateralizados casi, que ya sean diestros o zurdos, aunque no sepan que ese es el nombre correcto, no importa eso, en el nivel inicial no me importa el nombre. Me importa el lado fácil y el lado difícil. Nos podemos encontrar con chicos y chicas que todavía estén indefinidos, es decir que para la misma acción motora, a veces utilicen un lateral y a veces utilicen el otro. ¿Sí? Si se ponen a dibujar, a veces agarran el lápiz con la mano derecha, a veces con la izquierda. Si tienen que lanzar, a veces lo hacen una vez con cada mano, si tienen que patear también. Pero básicamente no son la gran mayoría. Indudablemente, cuando entran al nivel inicial, ya la mayoría está lateralizado.
aunque sean inconscientes de ello, ¿sí? Lo hacen de manera automática, instintiva. También nos podemos encontrar, y esto es cada vez menos común, con los zurdos contrariados. Antes era más común. Chicos y chicas que realmente eran zurdos, pero que por cuestiones culturales o de enseñanza los convertían en derechos. Vuelvo a repetir, esto cada vez es menos común, ¿sí? Y nos vamos a encontrar ahí con un montón de conflictos, en que no saben con qué mano agarrar, se sienten más cómodos con la otra, pero le enseñaron con la derecha, y bueno, pero vuelvo a repetirlo, es muy raro ya encontrar esto. Y por otro lado, vamos a encontrar, o podemos encontrar chicos y chicas, que sean derechos para alguna cosa y zurdos para otra. Por ejemplo, derechos para tomar un objeto con la mano y zurdos para patear, ¿sí? O derechos para escribir y zurdos para lanzar. También es bastante raro, ¿sí? Lo más común es la lateralidad invertida en cuanto al segmento superior e inferior. Eso ya es un poquito más común. ¿Dónde nos tenemos que centrar los profes de nivel inicial? Ustedes ven que yo remarqué acá 6 etapas. La etapa 1, que sería el reconocer que existen dos laterales idénticos. La etapa 2, que es reconocer de estos dos laterales idénticos cuál es el lado hábil o el inhábil, el fácil o el difícil. La etapa 3, que es afianzar o reafirmar ese lado hábil. Bien, hasta ahí, en esto que está en amarillo, es donde nosotros nos tenemos que centrar en nivel inicial, ¿sí? Estas 3 primeras etapas. A partir de ahí, la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6, que la etapa 4 sería el darle un nombre a los dos laterales, izquierda y derecha. La etapa 5 sería el trasladar esta izquierda y derecha al espacio, a los objetos, es decir, a ver cuál es la derecha del patio, cuál es la derecha del aula, cuál es la izquierda de la calle. Y la etapa 6, que sería estimular el lado inhábil, no corresponde al nivel inicial. Paulatinamente se van a ir desarrollando con los niños cuando son un poco más grandes, entre los 7 y 8 años. Por eso, vuelvo a repetir, en el nivel inicial, nosotros nos tenemos que centrar en estas 3 primeras etapas, que es que se reconozca que hay dos laterales iguales, que se reconozca cuál es el lado más fácil y el lado más difícil, y que podamos empezar a afianzar y reafirmar el lado hábil. No a estimular el lado inhábil. Ojo, estimular el lado inhábil se va a hacer al final, cuando ya hayan reconocido la derecha y la izquierda, cuando hayan afianzado por completo su lado hábil. Si no, podemos empezar a crear confusiones. Esta etapa 6 no sucede nunca, o no debería suceder nunca, antes de los 8, 9 o 10 años. La construcción y el reconocimiento de la lateralidad es algo que, aunque los adultos a veces hasta nosotros tenemos dificultades, ¿sí? A veces estamos cambiando de plano y nos confundimos con la derecha y la izquierda. Estamos enfrentados o en espejo o en círculo y hace falta que lo pensemos. Imagínense si nosotros planteamos estos desafíos complejos a chicos y chicas de 4 y 5 años. En nivel inicial, olvídense de asignarle un nombre. No hay derecha y no hay izquierda. Yo sé que lo digo a cada rato, pero luego cuando empiezo a ver planificaciones, empiezan, bueno, levantamos la mano derecha, corremos para lo... No, no tiene sentido, ¿sí? Porque en el nivel inicial nos basamos en que se utilicen los dos lados para que se reconozca cuál es el predominante, ¿sí? Y ahí sí podemos preguntar, ¿cuál es la mano más fácil? ¿O cuál es el lado más difícil? ¿Con cuál te cuesta más? ¿Con cuál te resulta más simple? Hasta ahí llega nuestro trabajo en el nivel inicial.
Luego en el nivel primario sí empieza a complejizarse. Derecha, izquierda, y toda esta cuestión de ponerle un nombre, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya quedado dando vuelta? Mm, No, profe. no, profe. Bueno, entonces esperemos que cuando empiecen a planificar, que va a ser dentro de un rato, no empiecen derecha e izquierda, ¿eh? Acuérdense. Para planificar, nosotros necesitamos referenciarnos, ustedes necesitan referenciarse en el diseño curricular, ¿sí? Por eso, vamos a, como conclusión de la actividad de la clase número 5, yo les voy a presentar cuáles son los contenidos de nivel inicial que están en el diseño curricular, ¿sí? Esperen que hice lío. A ver. Profe, Sí, a mí en realidad sí tengo un tema acá, dale. con el tema de qué quiere decir con que nos tenemos que, hacia dónde apunta, o por ahí con la actividad como para lograr graficar, reconocer que hay dos laterales iguales. Bien. El reconocimiento se da a partir de la vivencia, ¿sí? Sí. Del hacer cosas, del dibujar, por ejemplo, cosas, del trasladar al plano del dibujo lo que ellos ven mentalmente, ¿sí? Entonces, no es que debamos convertirnos en profes de arte en el patio, pero sí nos podemos valer de la observación y, a ver, por ejemplo, una buena actividad podría ser que nuestros alumnos y alumnas puedan dibujar el contorno del cuerpo en el piso de un compañero, como para observar, que ellos puedan observar que los dos lados son iguales, que los dos lados tienen un brazo, que los dos lados tienen una pierna, que la cara es simétrica, es decir, que hay simetría en los dos lados. Eso es descubrir que hay dos laterales. Y además, el hacer cosas ayuda. ¿Por qué? Porque si me voy a poner a lanzar, a patear, a tomar cosas, lo puedo hacer algunas veces con un lado y algunas veces con el otro. Son caminos paulatinos, pero paralelos. El descubrir que hay dos laterales y el descubrir que uno Es más hábil. Exacto. Pero el dibujo es una muy buena herramienta. O el armar cuerpos, por ejemplo, un rompecabezas de un cuerpo. ¿Sí? Bien, a ver, ahora vamos a tratar de armar en un juego, obviamente trasladado de la clase de educación física, con actividad motora. Bueno, vamos a tratar de armar un rompecabezas. A ver, observemos, ¿los dos lados son iguales? Y sí, son iguales. ¿Sí? Se me ocurría el espejo, pero es como no es posible en el jardín. Y es complejo, pero se puede hacer, ¿sí? Sí, sí. Para avanzar me parece que vamos a tener que, se va a cortar, así que nos volvemos a conectar enseguidita, así podemos avanzar con el diseño curricular y ya avanzar con el trabajo de la clase. Bien. Bueno, profe.